Un abrazo cordial y un agradecimiento para la Asociación Dominicana de Medicina Interna y a la doctora Claudia Arias por esta gentil invitación a conversar de este tema tan importante que es el de la diabetes en gente mayor. Yo quisiera darle algunos aspectos importantes en relación a esto y que los internistas tenemos que estar imbuidos de esta figura. La primera es el envejecimiento poblacional con este denominado tsunami plateado, donde podemos apreciar un gran crecimiento de la población adulta mayor y también del problema pues de la proyección de la diabetes mellitus, la cual está aumentando en cantidades realmente insospechadas. Pero no solamente esto es en el mundo, sino en especial tenemos pues las comparaciones de crecimiento que vemos nosotros tanto en América Latina como en América del Norte. Esta prevalencia es cada vez mayor en las personas mayores de ambos sexos, pudiendo llegar a cifras importantes realmente, tanto así que más del 40% de los pacientes son mayores de 60 años. Y el otro concepto importante es que la diabetes mellitus acelera el envejecimiento normal. Y miren ustedes cómo la diabetes disminuye la expectativa de vida entre 7 y 11 años, dependiendo del sexo, pero además disminuye la calidad de vida entre cerca de 10 y cerca de 14 años. Si nosotros lo ponemos esto en presencia de fragilidad, pues el nivel de incapacidad y empobrecimiento de esta enfermedad, de este proceso, pues es terrible en sus consecuencias. Que acordarse en la historia natural de la diabetes mellitus, la presencia pues de cómo cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ya los pacientes vienen con complicaciones macrovasculares, lo cual pues ensombrece todo este problema. Entonces, algunas características importantes a tener en cuenta es que la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores es altamente prevalente, va entre un 5 a 20%, dependiendo de cada país y cada región. Esto es muy variable, por eso es que cada país, cada región debe hacer, y cuando hablo de región, región dentro de los países, tenemos que hacer pues nuestros estudios de prevalencia para saber cuál es la magnitud de este problema. Lo importante es conocer que alrededor de la mitad no tienen diagnóstico, que es muy heterogénea y que tiene una multiplicidad de comorbilidades como hipertensión, como enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral y el uso de medicaciones. Hay también un mayor riesgo de varios síndromes geriátricos, caídas, incontinencia urinaria, dolor persistente, lo cual es importante tenerlo en cuenta porque nos viene a complicar todo este problema y a atender que los pacientes se vuelvan prefrágiles o frágiles. Interesante también el alto riesgo de compromiso cognitivo, funcional, de discapacidad, de dependencia y de institucionalización. Sabemos que la demencia y las alteraciones cognitivas son mucho más frecuentes en los diabéticos que en los no diabéticos. También sabemos que el diagnóstico es retardado y que muchas veces ya tienen complicaciones vasculares que no son detectadas y tiene una alta prevalencia de muerte prematura, disminuye la expectativa, como hemos visto, entre 7 y 5 años, que los cuidados son subóptimos porque no siempre son controlados, las terapias no siempre están dadas en las mejores posibilidades para este grupo humano. Hay una serie de problemas de adherencia al tratamiento, lo cual nos trae un gran problema, como ustedes saben. El éxito del control de las enfermedades crónicas no solamente está en un diagnóstico temprano, sino en la adherencia al tratamiento, y esa adherencia la medimos en el tiempo, obviamente. Y la alta prevalencia pues, de
depresión concomitante que hace que el manejo de esto sea mucho más complejo. Todos conocen desde el punto de vista de la fisiopatología, y no cambia esto, es el problema de la resistencia a la insulina y una disminución de la función de las células beta. Aquí pues hay factores de riesgo de diferente tipo, pero en especial en las personas mayores, el aumento de la resistencia de la insulina está relacionada a la edad en relación a que al aumento de la grasa corporal y de su redistribución, a la pérdida de la masa muscular. La sarcopenia, ustedes saben que la definición de sarcopenia es pérdida de masa muscular y disminución de la función muscular. En este caso, el simple hecho de perder masa muscular también genera un aumento de la resistencia y la inactividad física que lamentablemente acompaña a muchas personas mayores. La disminución de la función de los islotes pancreáticos, o sea, de las células beta y de su capacidad proliferativa, pues es parte del mismo proceso de envejecimiento natural. Entonces, acá hay dos componentes muy importantes que nos explican en una forma muy simple el porqué de la mayor prevalencia de este problema en personas mayores. Los criterios diagnósticos no varían en relación a los criterios diagnósticos de la gente joven. Siempre la glicemia en ayuda en cuanto a prediabetes entre valores de 100 y menos de 126, o sea, hasta 125, los cuales, digamos, se pueden complementar con la glicemia postprandial entre 140 y 199. Esta glicemia postprandial pues medida a las 2 horas, como ustedes saben, y siempre es preferible que se haga con una carga de 75 gramos de glucosa. A veces la utilizamos nosotros después de un alimento, pero no sabemos la cantidad de glucosa que pueda tener ese alimento. Por lo tanto, si queremos utilizar nosotros la carga de alimentos equivaliendo a la carga de glucosa, tendríamos que establecer una serie de pautas en relación a cómo un determinado alimento tiene pues una cantidad determinada de glucosa. Y después pues la hemoglobina glicosilada, que esté en valores hasta 6.4. Ustedes saben, el valor diagnóstico de la hemoglobina glicosilada per se, solamente ella pues está muy discutida por los diferentes tipos de exámenes o de procedimientos que se hace con la hemoglobina glicosilada, pero digamos, si está estandarizado, esto pudiera ser un elemento. Esto es en relación a la prediabetes, pero ya cuando hablamos de diabetes, los criterios diagnósticos pues son el de síntomas más una glicemia igual o mayor de 200, la glicemia en ayunas igual o mayor de 126. Y es importante acá terminar pues que no solamente una vez el resultado de este análisis tiene que ser nuevamente realizado, porque sabemos que hay muchos problemas y cuidado, porque para hacer el diagnóstico, condenar al paciente a decirle que tiene diabetes y que vamos a dar un tratamiento y ese tratamiento pudiera producir hipoglicemia en el caso de que no sea realmente diabético, es peligroso. Entonces siempre acostúmbrese a pedir 2 veces el examen. En el caso de la glicemia postprandial, a las 2 horas 200 o más, como hemos mencionado, en relación a prediabetes, a cómo debemos hacerlo, y la hemoglobina glicosilada pues en 6.5 o más. Ahora, la pregunta es en quién y cómo deberíamos realizar despistaje de diabetes mellitus, porque, ok, cuando el paciente viene con el diagnóstico de diabetes mellitus, ya la cosa es muy sencilla, pero ojo, hay que buscarlo. Ya les mencionaba yo que el 50% de los pacientes no tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, pero están ahí. Es gente que está enferma, es gente que se está deteriorando. Entonces, ¿en quién deberíamos hacer un despistaje? Primero, en adultos mayores que tienen problemas de sobrepeso y de obesidad en general, aquellos que tienen antecedentes familiares de diabetes, aquellos que tienen presencia de comorbilidades, o sea, de enfermedades crónicas, hipertensión, dislipidemia, problemas coronarios, etcétera, etcétera, tenemos que saber si son diabéticos, ¿no? Y la pregunta es, con prevalencias tan altas, sí que no deberíamos hacerle todos, realmente a todos hacerle una vez al año. Esto pudiera justificarse en algunos países, sobre todo en aquellos que tienen prevalencia elevada.
¿Y cómo deberíamos hacer? Pues glicemia en ayunas, la postprandial y la hemoglobina glicosilada, como ustedes saben, en discusión, ¿no? Por los problemas de estandarización, y también puede ser pues un poco más cara que si nosotros evaluamos simplemente la glicemia. Eso ya es, o sea, ya son consideraciones sanitarias de cada país, porque los depistajes es un problema de salud, de salud comunitaria en general. ¿Cuáles son las formas de presentación de la diabetes en adultos mayores? Alrededor de la mitad de los diabéticos diagnosticados se presentan con los cuadros clásicos, atípicos, con las triadas, pero hay muchos que se presentan con cuadros atípicos totalmente. Acuérdense que la atipicidad clínica es una de las características en gente mayor. Y también, pues, síntomas completamente inespecíficos que uno no haría pensar en diabetes y que se encuentra al final con que la causa de esos síntomas inespecíficos fueron la diabetes y no se pudo comprobar otro tipo de patología. Incidentalmente, alrededor del 30% es cuando ustedes hacen un análisis por A, B, Z motivos y se encuentran con que el paciente, pues, termina diagnosticando una diabetes. En algunos casos, en alrededor de 15-16%, es con la concomitancia de infecciones. El paciente presenta una infección moderada severa. Dentro de la evaluación ustedes piden una glicemia y se encuentran con que el paciente es diabético, toda una sorpresa. No es raro, ahora tal vez un poco más, pero antes era mucho más frecuente, que frente a complicaciones agudas y crónicas, uno se encuentre también con pacientes que son diabéticos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto porque lamentablemente muchos de los adultos mayores y las familias piensan que muchos síntomas, molestias son simplemente envejecimiento natural, envejecimiento normal, y eso no es así. Y estos problemas se avanzan y de repente llegan pues a las emergencias o a los hospitales con complicaciones agudas y crónicas de la diabetes sin saber que son diabéticos en realidad, ¿no? Esto no es infrecuente. Yo diría que cada vez es menos esto, pero siempre hay que tenerlo presente. La fenotipia es muy importante, creo yo. Mire, uno puede encontrarse con pacientes eh, que va a atender a los 60, 65 años de edad, pero que ya vienen con una historia de ser diabéticos. Y entonces, esas son diabetes de inicio un poco más temprano, de los 60, 65 años de edad. Son pacientes que vienen usualmente con complicaciones crónicas. Acuérdense que todos los problemas macrovasculares, sobre todo, comienzan alrededor de 10 años antes del diagnóstico. Y estos ya son pacientes que vienen con diagnóstico, o sea, usualmente ya vienen con complicaciones crónicas, ya vienen con retiropatía, pueden venir con neuropatía, pueden venir con complicaciones del árbol geniturinario, de problemas nefrológicos, neurológicos, etcétera, etcétera. Y aquí el manejo y el tratamiento es un poquito más complicado porque son pacientes que, como les digo, ya tienen una serie de daños y además, digamos, ya han pasado por múltiples tratamientos y el páncreas cada vez se va haciendo más ineficiente. Estos son los pacientes que muchas veces tienen que entrar en terapias insulínicas. Y después tenemos aquellos que son personas de 60 o más años de edad, donde nosotros comenzamos a hacer un diagnóstico de diabetes mellitus, pero aquí en estos casos usualmente la glucosa o la glicemia es más estable, tiene una prevalencia baja de complicaciones microvasculares. Yo diría que es más sencillo manejarlo. Por eso es que me gusta a mí hacer esta fenotipia, porque son dos tipos de pacientes diferentes a pesar de que pudieran tener la misma edad y ser diabéticos ambos. Ahora, todos los diabéticos adultos mayores deberían ser evaluados, ¿no? Siempre que ustedes hacen el diagnóstico, tienen que descartar condiciones mórbidas como hipertensión, problemas de lipidemia, problemas de obesidad, tabaquismo, ojo, que nos complica el panorama, vasculopatías en general, la concomitancia o no de depresión, si tienen polifarmacia, la adherencia es fundamental en el manejo de ellos, acuérdense, y para eso se necesita una excelente relación médico-paciente y una buena educación no solamente al paciente y a la familia para lograr esa adherencia. Hay que evaluar el déficit cognitivo,
Hay que evaluar si tienen infección urinaria, cuál es su riesgo de caídas. Ustedes saben que la caída es algo terrible que sucede principalmente en la tercera edad y que conlleva una serie de riesgos de fracturas, de inmovilidad, de tendencia, etcétera, etcétera. Y también, pues, evaluar la presencia de dolor. Hay que hacer evaluaciones iniciales y controlarlas periódicamente. Y eso es un concepto que es importante para nosotros, para los internistas y para los pediatras en general, ¿no? Medir peso, altura, el índice de masa corporal, la cintura abdominal, la presión arterial, la retina y su nivel de visión, los pulsos periféricos, ojo, porque esto es una de las cosas que usualmente nos olvidamos de evaluar, ver cómo está la sensibilidad, los reflejos neurológicos, las características nutricionales, qué come, a qué hora come, etcétera, etcétera, evaluar la glicemia y la hemoglobina glicosilada, uno podría hacerlo cada 3 o cada 6 meses, depende de las facilidades, condiciones que se tienen, ¿no? Pero por lo menos debería ser cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, ¿no? El perfil lipídico, la función renal, y acuérdense ustedes siempre de la microalbuminina, muy importante dentro del manejo y del pronóstico. También niveles periódicos de vitamina B12, acuérdense que estos pacientes tienen déficit muchas veces de vitamina B12 por una pobre absorción, por problemas de envejecimiento, pero también por el uso, pues, de algunas sustancias como la metformina que compite. Y también evaluar, pues, como decía, el riesgo de caídas. Entonces, todo adulto mayor tiene que tener una evaluación inicial de todos estos problemas y después, en el control periódico, pues, evaluar estas mismas para comparar cómo va en su evolución. Este es un cuadro que me gusta mucho a mí porque es muy práctico, muy pragmático, y es el tratamiento en relación a los problemas que presenta el adulto mayor. Vean ustedes aquí en esta parte superior tenemos pues el manejo más estricto y el trabajo menos estricto relacionado a una hemoglobina glicosilada de alrededor del 7. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que tienen riesgos potenciales de hipoglicemia y de otros eventos adversos, el manejo tiene que ser menos estricto. Si la duración de la enfermedad es mayor, también tiene que ser menos estricto. Si su expectativa de vida es corta, igual menos estricto. Si tiene presencia de comorbilidades, sobre todo si son severas, menos estrictos. Si tienen complicaciones vasculares establecidas, también menos estrictos. La actitud del paciente en relación a su enfermedad, cuando son poco motivados, también tenemos que tener cuidado, ser menos estrictos. Y también va a depender de los recursos y de apoyo al sistema, ¿no? Entonces, vean ustedes, este es un cuadro que nos permite manejar, pues, desde el paciente, digamos, con ciertas características a otros pacientes con otras características, y tenemos un manejo basado en una hemoglobina glicosilada de 7 más o menos de acuerdo a estos problemas, ¿no? Entonces, acordarse de esto. Después de la evaluación integral del paciente que debemos hacer, y viendo su estado cognitivo, su expectativa de vida, el estado funcional, la coexistencia de enfermedades crónicas, el riesgo de hipoglicemia, la presencia de complicaciones asociadas a diabetes, la evaluación de la función hepática y renal y la presencia de polifarmacia, ya nosotros vamos a fijarnos cuáles son las metas de tratamiento. Entonces, usualmente las metas de tratamiento pues varían entre una glicemia preprandial o en ayunas de 80 a 120. Yo siempre prefiero irme hacia la mitad, hacia alrededor del 110, una glicemia al acostarse, dependiendo del tipo de tratamiento que tomen, alrededor de 120, la hemoglobina glicosilada. Si el paciente está en buen estado de salud, es alrededor del 7%, pudiendo ser menos en esos pacientes robustos. Pero si ya hay una fragilidad, si hay una expectativa de vida baja, pobre, hay que acercarnos al 8%. Esa es la realidad, ¿no? Hay una serie de estudios que demuestran que tienen una mejor calidad de vida y una menor morbimortalidad en pacientes frágiles cuando nos acercamos al
que cuando estamos en 7 o menos de 7. Entonces, el manejo de los adultos mayores diabéticos, el objetivo principal obviamente no es solo el control adecuado de la hiperglicemia, que debe ser parte del manejo, sino evitando la hipoglicemia. Eso es algo muy importante, es algo que se presenta menos en adultos jóvenes, pero en adultos mayores es más frecuente y tiene consecuencias muchísimas veces fatales. Entonces hay que hacer todo lo posible para tratar de tener controlada la glicemia lo mejor posible, pero evitando la hipoglicemia. Pero, ¿de qué se mueren los adultos mayores? Se mueren de complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, tenemos que tener controlados los factores, determinados y controlados los factores de riesgo cardiovascular. Con eso vamos a disminuir la mortalidad. Entonces, no solamente es un problema de controlar la glicemia, evitando la hipoglicemia, sino también de detectar y manejar los factores de riesgo cardiovascular. Intervenciones muy importantes, de dos tipos básicamente, las no farmacológicas que usualmente nos olvidamos y las farmacológicas. Básicamente diríamos que en las evaluaciones o intervenciones, perdón, no farmacológicas tenemos la dieta más ejercicio. Entonces hay que procurar que las personas bajen de peso, menos del 7% de grasas saturadas como parte de las calorías totales, disminuir la posibilidad de la ingesta de grasas trans. Las proteínas, si tienen insuficiencia renal crónica, deben estar en menos de 0,8 gramos por kilo de día, pero si no, uno puede estar en 1, 1,2 gramos. Hay que utilizar fibra dietaria. Los ejercicios, es recomendable, digamos, la periodicidad de los ejercicios anaeróbicos y también de resistencia muscular. Acuérdense que los ejercicios, cuando son hechos regularmente y con un tiempo adecuado, pueden disminuir hasta 1,5% de hemoglobina glicosilada, cosa que normalmente ningún medicamento oral lo consigue. Ojo. Entonces no debemos olvidar la importancia de estos ejercicios. También los controles de los lípidos, la presión arterial controlada, el peso controlado, y todo eso lo podemos lograr con ejercicios. Ojo, hay que hacer una educación del paciente y de la familia. Tienen que aprender cómo ellos deben hacerse un automonitoreo que les permita escribir esos datos, el día, la hora, el valor que se hicieron. Y eso es importante porque les llevan a ustedes el cuaderno y ese es el día a día de ese paciente. Es una cosa mucho más real que ustedes le hagan una glicemia o una hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Esto es mucho valor, aporta mucho enriquecimiento en el conocimiento del paciente. Obviamente hay que apoyarlo psicológicamente y en algunos casos, pues, cuando hay pesos, cuando hay una obesidad de grado 3 o donde es muy difícil el manejo, tenemos que considerar la cirugía bariátrica en la medida que el riesgo quirúrgico pueda ser menor. Siempre hay que considerarlo, no hay que dejarlo simplemente de lado por la edad del paciente, es un considerando. Desde el punto de vista farmacológico, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de medicamento. Cualquier tipo de medicamento. Usualmente usamos casi siempre metformina como base de un tratamiento, el cual puede ir combinando con cualquiera de estos. La metformina usualmente es bien tolerada. Hay casos donde tenemos problemas de cuando subimos mucho la dosis o cuando comenzamos con dosis muy alta de intolerancia gastrointestinal. Yo prefiero ir de a pocos subiendo para, digamos, que el paciente mejore la tolerabilidad. A veces tengo que combinar con otro fármaco para disminuir la cantidad de metformina y hay casos en que sí, lamentablemente, el paciente está con dosis muy pequeñas de metformina, pues tienen problemas que tienen que terminar dejándola. Pero es una droga buena, bonita y barata, muy valiosa en el manejo y tenemos siempre que tenerla en cuenta y tratar de que forme parte del arsenal terapéutico del paciente. No siempre lo conseguimos, pero tenemos además todos los tipos de fármacos. Hay que tener cuidado con ellos porque cada uno de ellos tiene contraindicaciones formales. Entonces, por ejemplo, los inhibidores SGLT2, excelentes fármacos tanto en la prevención como en el manejo, incluyendo cuando tienen cardiopatía y nefropatía, pero cuidado con su empleo en pacientes frágiles, ¿no?
pacientes frágiles pueden alterar su hemodinamia y hacerlo peligroso. Entonces, cualquiera de ellos uno los puede utilizar. Al igual que insulinas, deberíamos tratar de utilizar principalmente las análogas, pero ya sabemos que con insulinas el riesgo de hipoglicemia es mayor que con cualquier otro de los fármacos. Entonces tenemos que tener consideraciones especiales. Entonces, en el uso de insulina tenemos que seleccionar muy bien al paciente, ver su riesgo-beneficio. Los utilizamos cuando hay falla en el uso de antidiabéticos orales. A veces el paciente pues está en 3 o 4 fármacos antidiabéticos orales y no se controla la diabetes y no hay otra forma que colocarlos en insulina y a veces combinado con algún otro fármaco para no dar tanta dosis de insulina. Hay que emplear principalmente las análogas que conllevan una mayor facilidad de manejo y menores complicaciones. También se le puede utilizar cuando hay una intolerancia o contraindicación a los antidiabéticos orales. Es muy importante que el paciente lo acepte. Y ese es un problema cultural que tenemos de los pacientes diabéticos contra la insulina. Entonces hay que conversar con ellos, hay que tratar de convencerlos. Y ese convencimiento el que nos lleva al uso, no es simplemente el recetaje y decirles, oye, usted tiene que tomar esto así o así. No, hay que convencerlos. También cuando hay pacientes pues, que están con glicemias muy elevadas, más de 300, o la hemoglobina glicosilada está en más de 10. También cuando tienen enfermedades agudas, infecciones severas. Y ojo, estoy hablando de infecciones severas, porque a veces el paciente viene con una infección leve y moderada y lo quieren poner en insulina y no, pues puede ir bien con su antidiabético oral y sin necesidad de cambio. Pero sí las severas probablemente van a necesitar cambiarse la insulina. También cuando tienen alteraciones hemodinámicas y en periodos perioperatorios, hay que explicarle al paciente que va a recibir insulina momentáneamente porque su requerimiento lo demanda y eso le puede salvar la vida. Siempre explicarle, la educación es básica en todo esto. Siempre tenemos que hacer, ya una vez diagnosticada la diabetes, prevención primaria sobre otros problemas que acompaña a la diabetes mellitus. Eso no es prevención secundaria, es prevención primaria de los problemas. Por ejemplo, tenemos que evitar el problema de la microalbuminuria, con lo cual utilizamos los inhibidores ECA y los bloqueadores. En la enfermedad cerebrovascular y coronaria, pues utilizamos los hipolipemiantes, los mismos antihipertensivos de este tipo. Y la aspirina, hay gente que se dice que no, que la aspirina no hay que darla como prevención primaria en diabéticos. Hay otra gente que sí, dice que es importante. Yo la utilizo en dosis bajas de 81 a 100 miligramos, pero la utilizo porque estos ya son pacientes que tienen un daño macrovascular. Así que si bien pueden no haber debutado con un infarto, no tener una angina, ellos ya tienen por lo largo de la enfermedad, tienen problemas vasculares, ¿no? Entonces ahí sí podría estar indicada la aspirina. Y acordarse pues que hay que vacunarlos contra la gripe, contra el neumococo, que son, digamos, dos tipos de infecciones bastante comunes, bueno, en esta época obviamente contra SARS-CoV-2 y contra todo lo que venga. También una vacuna antitetánica no es malo no tenerla actualizada porque pueden tener heridas, sobre todo en los pies, y estas complicarse en general con tétanos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Mis conclusiones entonces es que en relación a la diabetes mellitus, lo ideal es prevenirla, obviamente, pero si no podemos prevenirla hay que diagnosticarla tempranamente para evitar todas sus consecuencias, principalmente cardiovasculares. Y hay que, en su manejo, pues, tenemos que generar una serie de estrategias importantes. Debemos individualizar los objetivos y metas de cada paciente. O sea, que eso de que 7, que 8 para todo el mundo, cuidadito. Hay que evaluar, por eso hemos desarrollado todos estos puntos, para que nos demos el tiempo de evaluar con tranquilidad cuál es el objetivo de cada paciente, saber si, por ejemplo, pueden recibir insulina o no, hay que ver cómo
cómo son sus regímenes alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces hay que individualizar y tenemos que hacer pues mucho énfasis en el cuidado centrado en el paciente mayor. El paciente mayor no es el mismo que el paciente adulto joven. Tiene una serie de peculiaridades que hace importante que nosotros pues tengamos cuidado en individualizar. Y obviamente hay que compartir sus necesidades y sus decisiones. La educación es parte fundamental, pero también las decisiones que tome él y que tome su familia. Y eso hay que tratar de respetar. Bueno, espero que esto lo puedan poner en práctica ya, en el día a día, en la consulta, en la hospitalización, etcétera, etcétera. Y nuevamente mi agradecimiento por permitirme conversar con ustedes y espero que esto haya llenado sus expectativas. Un abrazo cordial para todos.